Descubierto, el increíble viaje de amor que transformó 1 millón de vidas y emocionó al mundo en un vibrante pueblo peruano, donde el sol brilla con fuerza y los colores danzan en cada esquina, hay un joven llamado Miguel, cuya vida es un reflejo del sacrificio y los sueños. A sus 22 años, trabaja con ahínco en la tienda de abarrotes que heredó de sus padres. Su sonrisa ilumina el lugar y su ética de trabajo admirable es el orgullo de su familia. Sin embargo, bajo esa fachada de sabiduría y responsabilidad, su corazón late con fuerza por Teresa, su vecina y talentosa diseñadora de moda, quien ha luchado contra viento y marea por hacerse un nombre en la industria. A pesar de su talento, Teresa arrastra el peso del prejuicio de la clase alta, lo que la lleva a tener su sueño ahogado en un barrio marginado. Cada encuentro entre Miguel y Teresa está impregnado de una mezcla de risas y complicidad. Se prometen amor eterno en sus reuniones clandestinas en la plaza del pueblo, donde la música y el baile hacen que se olviden, aunque sea por un momento, de las expectativas familiares que los rodean. Pero el destino les juega una carta inesperada. Teresa recibe una invitación para presentar su primera colección en una pasarela famosa de Lima. Inesperado, emocionante, pero al mismo tiempo aterrador. Miguel siente que su mundo se tambalea. Su familia espera de él un trabajo estable, no un sueño incierto. Se siente atrapado, dividido entre el deber y su amor por Teresa. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días pasan. Miguel, angustiado por la presión familiar, se aleja de Teresa. Su ausencia pesa como una losa en el ambiente del pueblo, que solía reír con sus esperanzas compartidas. Hasta que un día, el mundo de Miguel estalla cuando su madre, en un descuido, menciona un oscuro secreto que envuelve a la familia de Teresa. Es una revelación que lo hiere profundamente y hace que la idea de amor entre ellos parezca imposible. Lejos de encontrar respuestas, se siente aún más atormentado. Pero en medio de su desdicha, Miguel empieza a comprender que las ataduras del amor son más fuertes que cualquier prejuicio. Con el corazón en la mano y el fuego del amor ardiendo en su pecho, Miguel decide buscar a Teresa. Cuando sus miradas se encuentran, el tiempo se detiene. Finalmente, él se da cuenta que su amor es un lazo indestructible y que los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden hacerse realidad junto a la persona adecuada. Y así, frente a la comunidad que los ha visto crecer, Miguel se arma de valor y habla con el corazón. No importa el pasado ni las expectativas familiares. Lo que importa es que juntos podamos luchar por nuestros sueños. La pregunta queda en el aire: ¿podrán desafiar las normas que los rodean y cambiar sus vidas y las de los que los observan? El aire en la plaza se volvía tenso. Las palabras de Miguel, cargadas de un amor que desafiaba obstáculos, resonaban en el corazón de quienes habían estado atentos a su encuentro. Geraldina, una anciana del pueblo, miraba con lágrimas en los ojos, sabiendo lo que significaba arriesgarlo todo. Muchos revivieron sus propias historias de amor en tiempos difíciles. Teresa, por su parte, sintió una oleada de emoción. Sus ojos relucían como estrellas. Pero el miedo aún le susurraba al oído. ¿Cómo podría convertirse en diseñadora en Lima si su familia la despreciaba por ser quien era? Miguel notó la sombra de la duda en su rostro. Quería abrazarla, hacerla sentir que todo sería posible, pero el obstáculo invisible seguía ahí. ¿Y si todo esto termina mal?, preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. No tengo nada de prestigio. Mis sueños son solo ilusiones, añadió mientras un par de lágrimas caían sobre sus mejillas. Solos no podemos, contestó Miguel, manteniendo su mirada firme. Pero juntos, ahí está nuestra fuerza. Vamos a demostrarles que el amor y el talento pueden romper muros. La determinación brillaba en sus ojos, y por un instante, la plaza se llenó de murmullos de aprobación. La comunidad estaba lista para apoyar a esa joven pareja. Sin embargo, el día siguiente trajo consigo una tormenta. Los rumores sobre el oscuro secreto de la familia de Teresa comenzaron a circular por el pueblo. Miguel, al enterarse de ello, sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. Sabía que no podía permitir que los comentarios destruyeran lo que tenían. Pero, ¿podría Teresa soportar la presión? La conversación la noche anterior se repetía en su cabeza como un eco. La idea de un nuevo comienzo era embriagante, pero el pasado seguía siendo una cadena que pesaba en sus corazones. Durante esas horas, Miguel se ideó un plan.
Voy a buscar la verdad, se dijo a sí mismo mientras se preparaba para emprender una incómoda visita a las antiguas tierras de la familia de Teresa. Fue hacia donde le habían indicado que estaba la tumba de un antepasado que se había visto envuelto con las élites del pueblo, un misterio que envolvía a la familia en un velo de desconfianza y miedo. Quería entender, quería conectar los puntos antes de hablar de sus sueños entrelazados con Teresa. A medida que Miguel se acercaba, una sensación extraña lo abrumó. ¿Realmente estaba listo para enfrentar aquello? Las viejas raíces de desprecio y secretos familiares temblaban a su alrededor, amenazando con arruinar su futuro. Cuando finalmente llegó, lo que vio lo dejó sin aliento. Una imagen, un reflejo de lo que había perdido, una herencia que gritaba a través de las paredes del tiempo. Antes de que pudiera procesar su descubrimiento, una figura conocida apareció detrás de él. Era el abuelo de Teresa, aquel anciano que había sido un pilar de su infancia. Miguel, dijo con voz profunda, has venido a descubrir la verdad, ¿no es así? La interrogante flotó en el aire, la tensión era casi palpable. Miguel se sintió atrapado entre su deseo de saber y la necesidad de proteger a Teresa. Mañana se revelará lo que tengo que decirte, concluyó el anciano, mientras el eco de su voz resonaba en el silencio de las tumbas. ¿Podrá Miguel enfrentar lo que queda por descubrir? ¿O el peso del pasado resultará demasiado para su amor? La intriga estaba en el aire, invitando a un desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. La noche transcurrió en un silencio denso, cargado de incertidumbre. Miguel no pudo cerrar los ojos. Las palabras del abuelo de Teresa resonaban en su mente como un tambor. La verdad, una espada de dos filos, podía desatar tormentas o sanar viejas heridas. Al amanecer, se dirigía con pasos firmes hacia el encuentro que cambiaría todo. Cuando llegó, el viento soplaba con una frialdad inesperada. Miró a su alrededor, buscando al anciano. La tierra parecía cobrar vida, susurrando secretos que habían sido enterrados por décadas. Finalmente, lo vio. El abuelo de Teresa estaba sentado en un banco de piedra, su figura cubierta por el peso de los años y la historia. Miguel, insistió el anciano, tu amor por Teresa es admirable. Pero debes estar preparado. La verdad no siempre es fácil de llevar, las palabras caían pesadas, y Miguel sintió el aire entre ellos volverse espeso. Estoy listo, respondió resuelto, aunque su corazón latía con fuerza. Necesito entender, el abuelo asintió, y en su mirada había una mezcla de tristeza y orgullo. Todo empieza con los errores de los antepasados. Mi familia fue una vez parte de la élite, pero una serie de decisiones equivocadas les costó mucho más que su reputación. De sus labios brotaron historias de celos y traiciones que se entrelazaban como hilos de un tapiz desgastado. El rostro de Miguel se tornaba más grave con cada revelación. La verdad comenzó a revelarse, un escándalo que había dejado a la familia de Teresa marcada, su historia transformada en un cuento de advertencia. Nos desterraron, continuó el abuelo. Nos hicieron creer que jamás volveríamos a brillar. Y así, los ecos de ese pasado aún nos siguen persiguiendo. Miguel sintió su corazón acelerarse. La presión que sentía no era solo por el amor que sentía por Teresa, sino por la asombrosa carga que su familia había llevado. ¿Pero cómo puedo ayudarla?, preguntó, con un hilo de voz quebrada. ¿Cómo aprendió a vivir con este dolor? Teresa es fuerte, contestó el anciano, pero teme el juicio y la sombra de la historia. Lo que debe comprender es que no está definida por lo que sus antepasados hicieron, sino por lo que ella elige hacer hoy. Las palabras del abuelo calaron hondo en Miguel. ¿Y si no puedo demostrarle que la historia no la define? ¿Y si la rechazo sin querer cuando solo quiero apoyarla?, se preguntó. Sin embargo, cuando se dirigía a despedirse, el abuelo le detuvo. Hay una última cosa, Miguel. Antes de que el pasado la consuma, ténganlo en cuenta. Un viejo secreto la atañe a ella y a ti, un poder que pueden usar para reescribir su historia en la plaza. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué hablas?, indagó, su voz alta por encima del viento. El anciano se inclinó hacia él y susurró, su familia no solo está marcada por el deshonor. Hay un legado que guarda su verdadero poder. Tienes que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, Miguel se sintió abrumado por la urgencia de la búsqueda. Había más de lo que esperaba, y la carga de la verdad ahora recaía sobre sus hombros. ¿Qué legado, qué secreto esperaba ser descubierto? La sombra de lo desconocido se cernía sobre él, mientras su amor por Teresa se entrelazaba con un destino que habían comenzado a tejer sin saberlo. Con el corazón latiendo con fuerza y el miedo mezclándose con la esperanza, Miguel se encontró nuevamente en la plaza. Miró a su alrededor, sintiéndose como si el peso del mundo lo rodeara. Debo hablar con ella, se dijo.
Pero el tiempo se acababa y el eco del pasado resonaba más fuerte cada día, y en ese momento, una figura familiar apareció en el horizonte. Era Teresa, con su mirada brillante, pero su expresión era un reflejo de preocupación. «Miguel, he escuchado rumores, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. La verdad estaba al borde de ser revelada, y con ello, el umbral hacia su futuro. ¿Tendrá Miguel el valor para enfrentar lo que el destino les tiene reservado? ¿O el pasado de Teresa se interpondrá entre ellos, desgarrando la promesa de un nuevo comienzo? La brisa suave llevó consigo el aroma del pan recién horneado de la panadería cercana, pero Miguel apenas lo percibió. Lo único que importaba en ese momento era la mirada inquieta de Teresa, que lo atravesaba como una flecha. Su corazón latía desbocado, fusionando ansiedad y determinación. «Teresa», comenzó, su voz casi un susurro. «Necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber». Ella entrecerró los ojos, la luz del sol destellando en su pelo azabache, dándole un aire casi etéreo. «¿De qué se trata?». «Pareces diferente, como si cargaras un secreto». Él sabía que no podía dejar que su miedo lo detuviera. «Es sobre tu familia. Sobre un legado, un poder que puede cambiar todo. Tu abuelo me habló de él, de la carga que llevas». Justo en ese instante, un grupo de vecinos pasó cerca, deteniéndose a escuchar, sus miradas curiosas fijas en ellos. La atmósfera se volvió más pesada, y Miguel sintió que la presión aumentaba. La plaza, su refugio habitual, se había transformado en un escenario de juicios silenciosos. «¿Qué sabes de mi familia?», preguntó Teresa, con voz elevada, el color subiendo a sus mejillas. Su mirada se endureció, y Miguel no pudo evitar sentir que había puesto en peligro lo que más quería. «Todo», exclamó Miguel, sin poder contener la emoción. «Tu pasado. Lo difícil que ha sido para ti. He visto cómo ha impactado tu vida, y quiero ayudarte. Pero primero, tienes que escucharme». Se produjo un pequeño silencio, interrumpido únicamente por el trino de los pájaros. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras él se sumía en la profundidad de sus ojos, buscando la conexión que siempre habían tenido. «No estás sola en esto, Teresa. Puedes elegir ser diferente a lo que te ha legado tu historia». El rostro de Teresa fluctuó entre la duda y la curiosidad. «¿Y crees que eso basta? ¿Crees que unas palabras pueden cambiar todo lo que somos?». La desesperación se instaló en Miguel. «Claro que sí. Hay tanto amor entre nosotros, y eso puede romper las cadenas que nos atan. Solo necesitamos encontrar ese legado. Tu abuelo lo dijo, hay un verdadero poder que aún no hemos descubierto». Teresa se cruzó de brazos, ya más calmada, pero la sombra de la preocupación seguía predominando. «No sé si puedo enfrentar lo que hay en el pasado. Tengo miedo de lo que podría encontrar». Miguel avanzó un paso, sintiendo el espacio entre ellos volverse crítico. «Contigo a mi lado, no tienes que temer nada. Juntos podemos encontrarlo. Ya no más sombras, solo claridad». Al escuchar eso, las emociones parecieron fluir a través de ella, y Miguel la vio vacilar. «¿Qué es lo que tenemos que hacer?», preguntó con una voz casi perdida, como si finalmente se dejara llevar por la esperanza. «Debemos investigar. Hablar con quienes conocen la historia. Buscar en los lugares que el tiempo olvidó. Hay algo allí, Teresa. Algo que puede cambiar tu vida y la mía». A sus palabras, su corazón se llenó de una calidez renovada. Sin embargo, una nube de incertidumbre aún oscurecía sus pensamientos. «No puedo garantizar que lo que descubramos sea bueno. Puede que traiga más dolor que solución». Miguel tomó sus manos, sintiendo la suavidad de su piel, pero también la rigidez del miedo. «El riesgo siempre está, pero el amor y la verdad valen la pena. Te prometo que estaré contigo, paso a paso». Teresa inhaló profundamente, como buscando valor en la vastedad del aire. «De acuerdo. Hagámoslo», dijo al fin, dejando caer el peso de sus dudas. Entonces, un grito ensordecedor rompió la quietud. Un hombre salió corriendo de una de las callejuelas, su rostro pálido como la luna llena. «¡Auxilio!», clamó, la voz llena de terror. «Algo terrible ha sucedido». Miguel y Teresa se giraron al unísono, el horror reflejado en sus rostros. Sin pensarlo, corrieron hacia la fuente del caos. La verdad que tanto anhelaban descubierto podría ser la clave para desatar algo inesperado, pero sería el inicio de su camino hacia la libertad o el final de cualquier posibilidad de felicidad. La plaza parecía contener el aliento, listas para revelar una vez más sus secretos.
El hombre continuó gritando mientras corría hacia ellos. Su rostro pálido y sus ojos desorbitados daban la impresión de que había visto un fantasma. Miguel y Teresa se hicieron un espacio entre la multitud que había comenzado a formar. La curiosidad se mezclaba con el miedo, mientras las voces murmuraban lo que podía haber cambiado la calma de la plaza en un instante. ¿Qué sucedió?, preguntó Miguel, intentando mantener la voz firme a pesar de la ansiedad que crecía en su pecho. El viejo Salvatore. Está en el suelo. No responde, balbuceó el hombre, señalando con un temblor hacia un rincón oscuro de la plaza, donde se encontraba un pequeño puesto de frutas. El anciano, conocido por todos como el guardián de las historias del pueblo, estaba inmóvil, rodeado de un puñado de personas preocupadas que intentaban reanimarlo. Sin pensarlo, Miguel tomó la mano de Teresa y la condujo hacia el grupo. El corazón de ella palpitan como un tambor, y sintió el sudor frío recorrer su frente. No solo era el miedo por el anciano, era también la sensación de que, de alguna manera, esta tragedia estaba relacionada con ellos, con lo que estaban a punto de descubrir. Cuando llegaron al grupo, Miguel vio a Salvatore tendido en el suelo, su frágil cuerpo extendido sobre las piedras frías. La respiración era irregular, y un par de manos intentaban sin éxito hacerlo reaccionar. Teresa se arrodilló a su lado, el rostro lleno de una preocupación genuina. Salvatore, por favor, despierta, susurró ella, sintiendo la conexión que había tenido con el anciano desde su infancia, pero no hubo respuesta, solo un silencio abrumador. Era un recordatorio del tiempo que se escabullía de entre sus dedos, y en ese momento, Miguel sintió que la vida podía cambiar de un instante a otro, inesperadamente. Vio a algunas personas sacar sus teléfonos para llamar a emergencia. Las luces comenzaron a parpadear bajo la luz del sol, pero lo que más le preocupaba era el creciente murmullo, la desesperación en los rostros de sus vecinos. Y si no llega a tiempo, reflexionó, y no pudo evitar preguntarse qué pasaría en el pueblo si perdían a su fuente de sabiduría. De repente, algo en la mirada de Teresa captó su atención. Ella había comenzado a sollozar, lágrimas resbalando por sus mejillas, y Miguel sintió un impulso de abrazarla. Pero también recordó las palabras de Salvatore, su advertencia sobre los oscuros secretos del pasado. Esa conexión estaba más viva que nunca, y le surgía un impulso indescriptible por actuar. Fue entonces cuando una mano vieja y arrugada se movió suavemente, atrayendo todas las miradas. «Ah», murmuró Salvatore, con esfuerzo. «¿Estás ahí, Teresa?» El mundo se congeló para ella. «Sí, aquí estoy», dijo, su voz temblando. «Siempre hay algo en el pasado que debemos enfrentar». Salvatore habló con voz pesada, cada palabra un susurro. «No huyas de lo que llevas dentro, es aquí, en este lugar, donde el legado se revela». Sus ojos se cerraron lentamente, los murmullos crecieron frenéticamente y esa última frase se quedó resonando en la mente de Miguel y Teresa. ¿Qué legado? ¿Qué significaba para ellos en medio de la angustia? La conexión con su historia, con lo que podían descubrir, se hacía más tangible que nunca. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, los pensamientos giraban en la mente de Miguel. Teresa lo miró con ojos acuosos, y supo que esta vivencia cambiaría todo entre ellos, y no solo por la inminente pérdida que estaban enfrentando. Sentía el eco de las palabras de Salvatore, una advertencia sobre lo que venía más adelante. Debemos buscar las respuestas. Si hay algo que nos dejó, no podemos dejarlo ir, dijo Miguel, tomando la mano de Teresa una vez más, decidido. Justo en ese momento, un destello en el fondo de la plaza llamó su atención. Una figura encapuchada los observaba desde lejos. El corazón de Miguel se detuvo un instante. ¿Quién era? ¿Y qué conexión podría tener con el legado que tanto estaban buscando? La plaza, una vez más, parecía estar llena de secretos, y la promesa de una revelación los empujaba hacia adelante. ¿Sería esta figura la clave para entender lo que les esperaba? ¿O un nuevo obstáculo que los distanciaría del descubrimiento que anhelaban? El aire estaba cargado de posibilidades, y Miguel sintió que, pase lo que pase, la verdad estaba a punto de ser desvelada. La figura encapuchada se mantenía estática, como un guardián de un secreto olvidado. La respiración de Miguel se aceleró, y el pánico comenzó a enredarse con su curiosidad. Con un tirón de su mano, guió a Teresa hacia la dirección de la sombra enigmática, cada paso un eco de su propósito. ¿Quién es?, murmuró Teresa, la voz entrecortada por el temor. No lo sé, pero debemos averiguarlo, respondió Miguel, sintiendo como la adrenalina se disparaba en su pecho. A medida que se acercaban, la figura dio un paso atrás, como si intentara escapar. Miguel sintió el frío del aire deslizarse por su piel, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. «Espera», gritó, y la figura se detuvo,
Justo cuando la multitud comenzó a dispersarse, sumida en sus propias preocupaciones, la capucha se bajó un poco, revelando un rostro esculpido y familiar. Era Marta, la hija del antiguo herrero del pueblo. Miguel recordaba sus cuentos sobre artefactos mágicos y leyendas ancestrales. Se había ido hace unos años, y su regreso parecía tan inesperado como necesario. «Marta, ¿qué haces aquí?», preguntó Miguel, su voz iluminada por una mezcla de sorpresa y ansiedad. «No tenemos tiempo para explicaciones, Miguel. El viejo Salvatore él dejó algo para ustedes», contestó ella, sus ojos llenos de un brillo ansioso y misterioso. El corazón de Teresa se aceleró. «¿Algo? ¿Qué quieres decir?». «¿Qué dejó?». Marta se quedó en silencio un momento, observando a su alrededor antes de hablar. «Una caja en el bosque de el silencio. Ahí es donde las historias y la verdad confluyen. Pero deberías irte ya. No es seguro aquí». «¿Qué contiene la caja?», preguntó Miguel, con cada palabra cargada de urgencia. «Recuerdos, respuestas sobre su familia, sobre el pasado que creen que conocen. Pero también trae advertencias. A veces, la verdad duele», dijo ella, su voz temblando levemente. Miguel miró a Teresa, su corazón luchando entre la curiosidad y el temor a lo que podrían descubrir. «Sería un riesgo muy grande, pero podría ser lo que necesitamos», reflexionó en voz alta. El eco de las palabras de Salvatore resonaba en su mente. «No huyas de lo que llevas dentro». «¿Y si es una trampa?». «¿Qué tal si nos llevan a un lugar peligroso?», cuestionó Teresa, enfrentando su propia ansiedad. «Lo que sea que nos muestre, debemos enfrentarlo. No podemos vivir con preguntas sin respuesta», dijo Miguel, decidido. Marta asintió, comprendiendo el peso de lo que estaba en juego. «Ustedes tienen que irse ya. No hay tiempo que perder». Sin una segunda palabra, Miguel y Teresa se giraron hacia el bosque, la única dirección que podía desvelar el misterio del legado de Salvatore. El aire se sentía denso, como si la naturaleza misma anticipara algo grande. La figura de Marta se desvaneció en la distancia mientras ellos se adentraban en el camino, la incertidumbre agudizando sus sentidos. El eco de las hojas crujía bajo sus pies, y cada paso que daban parecía resonar con el latido de una historia que anhelaba ser contada. Las palabras de Salvatore y Marta los guiaban, pero también les pesaban. ¿Qué pasaría si lo que encontraran ahí cambiara todo lo que habían creído? De repente, un murmullo inusitado comenzó a rodearles, un susurro apenas perceptible en el viento. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa, y Miguel pudo sentirlo. «¿Escuchaste eso?», preguntó. Las sombras del bosque parecían cobrar vida, y al mirar hacia atrás, la figura en la distancia una vez más se asomaba. Era inquietante, y una alegría temerosa llenó el espacio entre ellos. «¿Estás lista?», preguntó Miguel, sus ojos fijos en la sombra. «Listo para enfrentar nuestra historia», respondió Teresa, y juntos caminaron hacia lo desconocido, con la certeza de que la verdad los aguardaba. Sin embargo, un nuevo sonido surgió entre los árboles. Un grito desgarrador que heló sus corazones. ¿Qué más les esperaba en el bosque de el silencio? El grito resonó en el aire, cortante como un cristal roto. Miguel y Teresa se miraron, el terror reflejado en sus ojos. La oscuridad del bosque parecía tragarse el sonido, y el silencio que siguió fue aún más inquietante. El viento soplaba con fuerza, susurrando secretos que nadie debía escuchar. «¿Quién está ahí?», llamó Miguel, su voz un eco entre los árboles. No hubo respuesta, solo un vaivén inquieto de las hojas. Teresa apretó su mano, sintiendo como la conexión entre ellos se tornaba vital en aquel instante. «Debemos seguir», dijo ella, aunque su tono temblaba. El miedo latía en su pecho, pero había algo más, una especie de determinación que la impulsaba a avanzar. Miguel asintió, su corazón estaba en un tira y afloja entre el deseo de descubrir lo que había en la caja y el impulso de salir corriendo de ese lugar. Mientras avanzaban, el sendero se volvía cada vez más angosto. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran proteger algo más allá de lo que podían ver. Miguel no podía olvidar las palabras de Marta. ¿Qué podría contener la caja? ¿Recuerdos o advertencias? Cada idea era un hilo que tejía una tela de intriga en su mente. De repente, un destello entre los árboles atrapó su atención. Un resplandor suave, similar a la luz de una vela, brillaba a lo lejos, apenas visible, pero atrayente. «Ahí», señaló Miguel, su voz ahora llena de un nuevo tipo de esperanza. «¿Y si es peligroso?», se preocupó Teresa, su ansiedad marcado en la inclinación de su cabeza. «Tenemos que arriesgarnos», insistió Miguel, tomado por una fuerza que no podía explicar. Podría ser lo que buscamos. Con cada paso que daban hacia la luz,
el aire se tornaba más denso. La sensación de inquietud estaba latente, pero también había un deseo ardiente de claridad. Pronto, se encontraron frente a un claro. En el centro, sobre una roca cubierta de musgo, yacía una caja. Era antigua, con símbolos grabados que parecían danzar bajo la luz tenue que emitía. «Es hermosa», murmuró Teresa, el asombro traspasando su temor. «Pero, ¿será peligrosa?», cuestionó Miguel, sintiendo que la balanza de la aventura pesaba más hacia la incertidumbre. Ambos se acercaron lentamente, como si pisaran un terreno sagrado. El resplandor parecía emanar de la caja misma, lleno de enigmas esperando ser desvelados. Miguel extendió la mano, pero antes de que pudiera tocarla, un eco surgió de un rincón del claro, como un susurro que provenía del pasado. «¿Saben lo que buscan de verdad?». La voz era profunda y resonante, como un eco de tiempos olvidados. Miguel y Teresa se congelaron. Sorpresa y temor se entrelazaron en sus corazones. Miraron a su alrededor, tratando de encontrar la fuente de aquella voz. «¿Quién está ahí?», preguntó Miguel, picado por la inquietud. «Quien busca la verdad debe estar preparado para enfrentarla». No hay vuelta atrás. La figura que se manifestaba ante ellos era la misma que había guiado su camino, pero no era Marta. Era el espíritu del viejo Salvatore, iluminado por un aura de sabiduría y tristeza. «Ustedes han llegado a un cruce. La verdad es un camino lleno de luces y sombras», continuó él, gesticulando hacia la caja. Miguel sintió que la presión aumentaba. «¿Qué contiene realmente?», cuestionó, su voz casi un susurro. «Todo lo que deben saber, y también lo que quisieran olvidar», dijo Salvatore, su mirada fija y penetrante. El corazón de Teresa comenzó a latir más fuerte. «¿Podremos manejarlo?». «Eso depende de ustedes. Solo así la herencia del pasado se transformará en esperanza», concluyó Salvatore, y con un movimiento de su mano, el resplandor de la caja se avivó, llenando el claro de luz. Miguel y Teresa intercambiaron miradas, comprendiendo la magnitud de lo que estaba en juego. ¿Estaban listos para descubrir lo que les aguardaba? A medida que la luz se intensificaba, un nuevo grito resonó en el aire, esta vez más fuerte, un eco de advertencia. ¿Qué más deberían enfrentar antes de abrir la caja? El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, retando su valor. El misterio se adensaba y el viaje apenas comenzaba. El resplandor de la caja iluminaba el claro, y a medida que crecía en brillantez, un aire electrizante llenaba el espacio entre Miguel y Teresa. La advertencia del viejo Salvatore aún reverberaba en sus mentes. La verdad. ¿Qué verdad ocultaba la misteriosa caja? La pregunta flotaba en el aire, oprimente y urgente. «¿Qué hacemos?», murmuró Teresa, sintiendo que el frío de la noche comenzaba a calar en sus huesos. «No sé. Pero no puedo darle espalda a esto», respondió Miguel, su expresión una mezcla de valentía y temor. Con un gesto tembloroso, dio un paso adelante. Su mano estaba tan cerca de la superficie de la caja que podía casi sentir su latido, como si estuviese viva. «Espérate», dijo Teresa, tomando su brazo. «No podemos ser imprudentes». «¿Y si nos arrepentimos?». Miguel sintió el tirón de su duda, pero los recuerdos de su vida antes de entrar al bosque, llenos de rutina y de pequeñas frustraciones, regresaron a él. Esta era su oportunidad de cambiarlo todo. Influido por una decisión inesperada, se volvió hacia la figura de Salvatore. «¿Qué pasará si la abrimos? ¿Nos dará respuestas? ¿O solo más preguntas?». El espíritu sonrió con tristeza. «A veces, conocer la verdad puede liberar, pero también puede herir. La decisión es suya, y el camino que elijan lo definirán para siempre». Las palabras calaron hondo. «¿Y si no estamos listos?», cuestionó Teresa, su voz temblando mientras una lágrima traicionera se deslizaba por su mejilla. En ese instante de vulnerabilidad, sin pretenderlo, el vínculo que compartían se hacía más fuerte. «Lo que somos y lo que queremos ser está en juego», dijo Miguel, fijando su mirada en la caja. Con determinación renovada, agregó, «no importa qué revela, frente a esto, somos más fuertes juntos». Teresa sintió que se le encogía el corazón. Con un profundo aliento, y apoyándose en él, se acercaron juntos al objeto que cambiaba su destino. Miguel tomó la caja entre sus manos, su calor se sentía reconfortante a pesar de lo desconocido que ofrecía. 1, 2, 3, contó Miguel y levantó la tapa. En ese momento, el aire se llenó de un brillo dorado y un suave murmullo como si el viento y las hojas compartieran un secreto antiguo. De la caja emergió un destello que iluminó sus caras, llenando sus corazones de una mezcla de temor y esperanza. A medida que la luz viajaba por el claro, las visiones comenzaron a formarse, revelando fragmentos de otra vida.
Imágenes de risas, lágrimas, reencuentros, todo parecía atravesar sus mentes como una exhibición mágica. Las memorias compartidas de personas queridas, perdidas en el tiempo, empezaron a danzar a su alrededor, haciéndolo sentir tanto la fragilidad de la vida como la belleza de los vínculos humanos. Ese es hermoso, susurró Teresa, los ojos llenos de lágrimas mientras recordaba a su abuela, esa sabia mujer que tanto había influido en su camino. Miguel sintió su propia nostalgia surgiendo con cada imagen que brillaba ante ellos, pero en medio de la belleza, una sombra comenzó a ganar forma más allá del resplandor. Una figura oscura emergió desde el lado del claro, su presencia distante pero imponente. Era una sombra del pasado, un recordatorio de lo que se había perdido y un presagio de lo que podrían perder si no enfrentaban las verdades que les mostraba la caja. No, exclamó Miguel, dando un paso atrás, sintiendo como el aire se tornaba pesado a su alrededor. ¿Quién eres? La figura avanzó hacia ellos, llena de un aire amenazante. Miguel y Teresa se miraron, el temor emergió de nuevo en sus corazones. Este nuevo desafío era inesperado, pero sus manos entrelazadas ofrecían una corriente de fuerza. Nunca podrán escapar de su herencia, dijo la sombra. Una risa escalofriante resonó entre los árboles, la luz de la caja parpadeó, irradiando luz y sombra en un juego frenético. La transformación estaba a punto de empezar, y ellos tendrían que decidir cómo enfrentarlo. Era el momento de revelaciones y decisiones, y el futuro que tanto anhelaban podría depender de su respuesta inmediata. ¿Estamos listos para luchar por lo que amamos?, preguntó Miguel, sintiendo el peso de la verdad a su alrededor. ¿Podrían desentrañar lo que el pasado les había dejado sin perderse en la oscuridad de esa sombra? Las respuestas estaban al alcance de su mano, pero solo el tiempo lo diría. La figura oscura se acercaba con un paso lento y decidida. En sus rasgos, Miguel y Teresa podían distinguir sombras de rostros familiares, las expresiones de aquellos que una vez habían amado, pero que también habían sufrido por decisiones tomadas en el pasado. Era como un eco del dolor que había inundado sus vidas, y el aire a su alrededor se tornaba denso, casi visible. No estamos aquí para perder, gritó Miguel, aunque su voz temblaba, y las palabras parecían desvanecerse en el aire. La sombra se detuvo, como si las palabras lo hubiesen tocado de alguna manera. Teresa miró a Miguel, y por un instante, la esperanza parpadeó entre ellos, un pequeño resplandor contra la oscuridad que los rodeaba. Perder, la sombra replicó, su tono cargado de desprecio. Nunca se puede perder lo que jamás se ha tenido. Ustedes están atrapados, y seguirán estando así. Los recuerdos son cadenas y no puentes. Teresa, con una determinación que nunca había sentido tan intensa, tomó la mano de Miguel con más fuerza. No, esos recuerdos no son cadenas. Son lecciones. Somos lo que somos gracias a todo lo que hemos vivido, y tenemos la capacidad de cambiarlo. La sombra se desvaneció por un momento, y la luz dorada de la caja se intensificó, llenando el claro con una calidez que casi los abrazaba. Miguel y Teresa sintieron como el aire se despejaba, permitiendo que la esperanza entrara. Pero en esa luz, también vieron visiones de su propio futuro, momentos de duda y pérdida, de oportunidades perdidas, de decisiones que podrían llevarles al abismo. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlo?, preguntó Miguel, su voz ahora firme, resonando con una claridad que el bosque aún no había escuchado. Vamos a deshacer estas cadenas. La sombra pareció vacilar, y Miguel tomó una decisión. Se giró hacia la caja, fijando su mirada en el brillo cálido que emanaba. Queremos saber la verdad. No de la forma que tú quieras, sino como realmente es. Lo hacemos juntos, con una nueva fuerza, levantaron sus manos hacia la luz, cerrando los ojos para recibir todo lo que la caja tenía para ofrecer. La sombra se desvaneció aún más, susurra de lástima entre sus gritos. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginan. De pronto, la luz estalló con la intensidad de 1000 estrellas, llenando el claro con una sinfonía de colores que los rodeaba como un abrazo. Era un torrente de emociones, una mezcla de amor, pérdida y todas las decisiones que los habían llevado hasta ese instante. Miguel sintió que su corazón latía fuertemente, no solo por el miedo, sino por la valentía de afrontar lo desconocido. Juntos, siempre juntos, murmuró Teresa, sus ojos brillando con determinación. Mientras la claridad del momento envolvía sus almas, el tiempo pareció detenerse, y la sombra se desvaneció por completo, llevándose consigo las angustias pasadas. ¿Podrían ellos redefinir su destino? La sensación de ligereza los invadió. Sin embargo, de repente, un eco resonó en el aire como un llamado sombrío. Recuerden, siempre habrá un precio que pagar. La luz de la caja tembló, y el claro se volvió silencioso, como si el tiempo hubiera vuelto atrás. Miguel y Teresa miraron a su alrededor, desconcertados.
Habían logrado avanzar hacia una nueva vida, o simplemente habían abierto la puerta a algo mucho más complicado. Con el corazón aún latiendo rápido, se miraron. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel, sintiendo que las antiguas cadenas del pasado aún podrían estar acechándolos. Teresa se encogió, y los dos sabían que debían profundizar más en lo que la caja había desdibujado. Esa misión apenas comenzaba, y el siguiente paso se hacia un futuro incierto, tan brillante como aterrador. Enfrentados a la verdad y a su posible precio, la mirada de Miguel se endureció. Solo hay una forma de saberlo. Debemos seguir adelante. Con el espíritu renovado, tomaron una decisión. Todo cambio requiere valentía, y ellos estaban listos para abrumar cualquier sombra que amenazara con consumir lo que más amaban. Pero una duda les asedió. Estaban preparados para enfrentar lo que aún venía, porque lo peor podría todavía estar por llegar. Miguel y Teresa se miraron en silencio, sabiendo que habían cruzado un umbral del que no había retorno. La luz que les había prometido respuestas también podía traer oscuridad. Pero en ese instante, decidieron que no regresarían a sus vidas anteriores, llenas de dudas y miedos. Estaban juntos, y su amor sería el motor para enfrentar lo que viniera. Mientras la luz de la caja comenzaba a desvanecerse lentamente, sin previo aviso se sintieron abrumados por una corriente de recuerdos, su infancia, momentos compartidos, risas, lágrimas, amores perdidos y esperanzas renacidas. Era como si todas las personas y eventos que amaban se entrelazaran en un solo hilo de vida. La caja no solo contenía su pasado, también les ofrecía la oportunidad de abrazar su presente y futuro. Debemos buscar lo que nos une, no lo que nos divide, dijo Miguel, sintiendo en su pecho la verdad de esas palabras. La historia de nuestras familias no tiene que ser nuestro destino. Podemos reescribirlas. Teresa asintió, su mirada cada vez más intensa. Queremos aprender y conocer, pero también necesitamos transmitir a nuestra comunidad que los lazos que compartimos son más fuertes que cualquier herencia negativa, añadió Teresa, su voz resonando con firmeza. A su alrededor, el bosque parecía en silencio, como si escuchara sus votos. Pero primero, interrumpió Miguel con una determinación renovada, tenemos que regresar a la plaza. Debemos compartir nuestros hallazgos. La conexión entre el presente y el pasado es lo que puede cambiar nuestras historias. El camino de regreso al pueblo fue lleno de adrenalina y nerviosismo. Sabían que lo que compartieran no solo afectaría sus vidas, sino también las vidas de todos en la comunidad. Si los rumores y las sombras habían hallado a su familia, ahora era su turno de llevar esperanza. Cuando llegaron a la plaza, un grupo de personas ya los aguardaba. Sus miradas eran curiosas y expectantes. Miguel y Teresa sintieron el peso del momento. La gente contó historias de sus propias familias, de luchas y legados. Sin embargo, en esos relatos también había amor, resiliencia y la promesa de un cambio. Queremos contarles algo, comenzó Miguel, su voz firme mientras buscaba el testimonio de su amor en los ojos de Teresa. Todos tenemos algo en común, el deseo de ser libres de nuestros pasados. No podemos dejar que los errores y los miedos nos definan. Teresa, sintiendo el aliento de la multitud, tomó la mano de Miguel con fuerza. Su unión era un testigo de su valentía. ¿Y qué encontramos?, continuó ella, su voz resonando en el aire. Encontramos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de confrontar el dolor y transformarlo. No estamos solos en este viaje. Juntos, podemos reescribir nuestras historias, empoderar a las futuras generaciones y sanar las heridas del pasado. Las reacciones fueron variadas. Algunos murmullos de desconfianza, pero también miradas de admiración y gratitud. La anciana Geraldina, que había observado en silencio, se acercó con lágrimas en los ojos. Es hora de que dejemos ir la sombra que nos ha atormentado por tanto tiempo, dijo con un temblor en su voz. La asamblea se llenó de murmullos de aprobación, como un latido compartido. La plaza, que alguna vez había sido un lugar de rumores, ahora se convertía en un refugio de esperanza. Poco a poco, el aire se llenó de sonrisas y risas, y los corazones comenzaron a abrirse. Esa era la transformación que Miguel y Teresa habían soñado. La sombra pudo haber sido parte de su historia, pero había llegado el tiempo de asumir su futuro. Días después, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Miguel y Teresa supieron que su amor había resonado en los corazones de muchos. Habían inspirado a otros a enfrentar sus propias verdades y a reconocer que el amor y la unidad podían cambiarlo todo. Miguel abrazó a Teresa en la plaza, rodeados de sus amigos y familiares. Juntos, podemos llevar esta historia hacia adelante. Vamos a construir un legado de amor y dignidad para aquellos que aún no han llegado, dijo con convicción. Y así, en ese pueblo vibrante, Miguel y Teresa no solo habían transformado sus vidas, sino que habían encendido una chispa en su comunidad.
Los ecos de su viaje repercutieron en las generaciones siguientes, recordando a todos que, aunque el pasado acechara, el futuro siempre podría reescribirse con valentía y amor. Si te ha emocionado esta historia y quieres ser parte de más transformaciones como esta, necesitas suscribirte ahora. No te quedes atrás y asegúrate de no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas que vendrán. Deja un like ahora si quieres más relatos que toquen la fibra del corazón y comenta tus reacciones sobre este final, porque tu voz importa, y recuerda, no esperes ni un segundo más para compartir este video. Invita a al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, seamos un faro de esperanza y amor.